Manos sanadoras. Algunas personas cuentan que creen disponer de fuerzas sanadoras y preguntan qué deben hacer con ese don. Cualquier persona posee capacidades sanadoras. Es un hecho que el cuerpo de cada persona está permanentemente ocupado en sanarse a sí mismo. Y eso pese a todas las cosas que hacen para obstaculizarse esa función. Además, cada uno de nosotros tiene la capacidad para ayudar a otros en la autosanación, aquí y ahora, en este minuto, sin rituales extravagantes. Los rituales son buenos, confieren autoridad y pueden convencer a personas ignorantes o inseguras de que tienen la fuerza y el derecho para sanar a otras personas. No hay que criticar eso. Las personas también tienen derecho, según su propio parecer, a pedir la cantidad de dinero que consideran que valen ellas o sus servicios de sanación. Y también tienen derecho, según su propio parecer, a pagar la cantidad de dinero que consideran que vale una persona o los servicios que ésta presta. Todo esto no es ningún problema. El hecho es que todos podemos sanar y ayudar a otros. Todos poseemos este don hasta un cierto grado. La próxima vez que te encuentres cerca de una persona que esté sufriendo de dolores o molestias y que esté dispuesta a dejar que se experimente en ella, frótate las manos hasta que te piquen y colócalas durante 1 o 2 minutos sobre la parte afectada del cuerpo de esa persona. Esto también produce efecto a través de la ropa. El resultado será mejor mientras más intensamente se concentre uno en lo que está haciendo. Pues la energía fluye hacia donde uno pone su atención y sus manos irradiarán más energía si usted se concentra. Si la persona tratada de alguna forma siente alivio, el experimento ha sido exitoso. Y si usted emplea la técnica que voy a leerte a continuación, puede aumentar el efecto de este tipo de contacto sanador. Tu talento oculto. Asegurar que cualquiera tiene cualidades sanadoras es sencillo. Pero, ¿cómo debo demostrarlo? Solo tiene que demostrárselo usted a sí mismo, con algunos experimentos simples. 1. Frótese las manos y manténgalas después una frente a otra a una distancia de 15 a 20 centímetros. Por medio del frotamiento debería sentir un hormigueo. Pero ahora mueva las manos de manera levemente elástica, una contra la otra, como si quisiera aplaudir, pero estuviera indeciso de hacerlo efectivamente o no. Ponga atención en todo lo que sienta en las palmas de las manos. Si usted forma parte de la mayoría de la gente, siente una leve resistencia, como si apretara un globo suave o como si empujara los mismos polos de 2 imanes uno contra el otro. Eso es que usted siente, y lo que siente es un campo energético, es decir, lo que los sanadores utilizan para hacer sanaciones. 2. Coloque 3 vasos con jugo de naranja, pomelo o manzana, o 3 tazas de café o té o 3 vasos de vino, uno al lado del otro, sobre la mesa. También puede tomar solamente agua, pero el experimento entrega resultados más convincentes cuando el líquido es un poco más denso. Frótese las manos y después mantenga una de las 3 tazas o uno de los 3 vasos de 1 a 2 minutos entre sus manos y a continuación pruebe el sabor del líquido. Después, pruebe el sabor del líquido de los otros 2 recipientes. Después, pruebe nuevamente el primer líquido. ¿Nota alguna diferencia? Usted acaba de sanar el contenido del primer vaso. Por eso propongo 2 controles, para que usted pueda constatar con mayor certeza que existe una diferencia real.
En general, el líquido sanado es menos denso o tiene menos sabor amargo, es decir, se suaviza. Algunas personas también tienen la sensación de que tiene un sabor más dulce. Algunos opinan también que el cambio no produce ningún mejoramiento del sabor. Vibraciones beneficiosas. Muchas personas han desarrollado métodos para emplear sonidos para la sanación, y con esto, sin duda, se pueden ejercer efectos beneficiosos sobre el cuerpo y el alma. La música calma el pecho salvajemente agitado. Esta puede, en el tiempo más corto, tranquilizar o animar, pero en realidad no se trata verdaderamente de sanación por medio de contacto. Otro tipo de terapia de sonido se llama toning. Con esta se utiliza la voz para enviar sonidos en dirección a otra persona, supuestamente con un efecto sanador. Una de ellas se llama zumbar y otra murmurar. Zumbar es la combinación de sonidos y contacto. Lo único que usted tiene que hacer es zumbar mientras sus manos lo colocan a usted mismo, a otra persona. Eso es todo. Al tocar simplemente zumbar. Para tener una sensación inmediata del efecto, usted debe mantener sus manos como en la técnica descrita anteriormente, pero sin frotar antes, en forma adicional a la vibración de su cuerpo. Usted sentirá una picazón en sus manos y tal vez incluso una especie de presión suave entre ellas. En todas partes donde usted tenga dolores o molestias o partes que necesitan sanación, usted puede colocar sus manos o dedos y zumbar. Esto produce que la tensión se disuelva más rápidamente que solamente por medio de tocar y que el proceso natural de sanación se acelere. Murmurar. Murmurar es una variante de zumbar. Murmurar significa hablar con la boca cerrada y con los labios en movimiento pero mudos. Produce un efecto parecido al que produce zumbar, pero a este se le agrega la utilidad de la sugestión subliminal. Coloque sus dedos o manos en una parte del cuerpo con la intención de sanar y murmure afirmaciones, bendiciones e indicaciones en vez de zumbar. Esta técnica es muy apropiada para relajar músculos adoloridos después de un entrenamiento duro y para aliviar los propios dolores de cabeza. Perdón en blanco. El perdón en blanco es una asombrosa técnica de sanación inmediata, en la que se utiliza tanto el contacto físico como las palabras. Es tan asombrosa porque actúa tan rápidamente que usted ni siquiera necesita saber a quién debe perdonar para que funcione. Se basa en la suposición de que todas las molestias corporales que están acompañadas de hinchazones o infecciones también contienen un componente emocional de ira y culpa reprimidas. Observe, por favor, que no he asegurado que esas molestias sean causadas por ese tipo de emociones, sino solamente que tal vez sea útil si suponemos que las emociones, por lo menos en parte, pueden participar en la causa del estrés que hace prolongar esas molestias o las empeora. Si usted contribuye a la disolución de tensiones emocionales, el cuerpo puede sanarse más rápidamente. La ejecución de esta técnica es sencilla. Con sus manos o dedos, toque muy levemente el sector que necesita sanación, mientras repite al mismo tiempo las siguientes palabras. Lo que sea que pueda estar relacionado con esto, lo perdono por completo. Haga esto durante todo el tiempo que pueda o hasta que sienta alivio. Probablemente tenga con esto diferentes sensaciones, como por ejemplo hormigueo o movimiento o relajamiento e incluso alivio del dolor. Mientras más fuertemente estén relacionados con la molestia los sentimientos de ira o de culpa, más rápidos y mayores serán los efectos de sanación que usted registre. Incluso si esas emociones solamente constituyen una pequeña parte de las causas de la enfermedad, esta técnica traerá beneficios en cierto grado. Como he dicho, no necesita saber a quién o a qué se dirigen estas emociones. Basta simplemente con mantener los pensamientos del perdón
mientras toca la parte hinchada o infectada, para causar cambios inconscientes que aliviarán una gran cantidad de estrés. En esto, ya el tocar se encarga de que se libere una cierta energía y además que la mente se pueda concentrar mejor en el pensamiento del perdón. En el caso de que usted sepa quién o qué es la causa de su ira o de sus sentimientos de culpa, la técnica puede naturalmente actuar aún mejor si usted puede perdonar directamente a esa causa. Entonces podría decir algo como lo que haya hecho o no haya hecho a el nombre de la persona, lo perdono o la perdono por completo. Podríamos preguntarnos, ¿qué es energía? Los seres humanos están condicionados a imaginarse la materia como algo compacto. Por eso les cuesta a veces deshacerse de la idea de que las partículas más pequeñas de la materia tendrían que ser algo compacto. Todavía más difícil parece separarse de la idea de que la energía es algo tangible. En la física, la energía se define como la capacidad de rendir trabajo, es decir, se trata de una cualidad de un sistema determinado de ejercer influencia sobre otro sistema. Un ejemplo de energía en este sentido es la lluvia, que a causa de la fuerza de gravedad cae y corroe una ladera. Otro ejemplo sería la adrenalina, que se encarga que llegue azúcar al torrente sanguíneo y sea aprovechada por las células para entregarle vigor fresco al cerebro y al cuerpo. Pese a eso, muchas personas persisten obstinadamente en la idea de que la energía es algo tangible como un ladrillo. Si usted sostiene un ladrillo en la mano y se lo pasa a otra persona, entonces ésta tiene ahora el ladrillo y usted ya no lo tiene. Pero la energía no es en absoluto comparable con un ladrillo. La energía se parece más bien a una ola en el océano, que recibe su energía del viento, que a su vez recibe su energía de otra cosa, y así sucesivamente. Donde hay energía, hay movimiento o cambio, y donde ocurre movimiento o cambio hay energía, porque al parecer todo se encuentra en movimiento. No es difícil darse cuenta de que todo tiene que ser una potencial fuente de energía. Además, todo tipo de movimiento parece efectuarse en forma de olas. Como seres humanos experimentamos la vida en primer lugar como forma, sonido y contacto físico. Para poder ver, oír y palpar, tiene que haber un tipo especial de fenómeno que ocurre en un determinado campo de frecuencia y que es percibido por receptores especialmente construidos. En otras palabras, ver, oír y palpar requieren de un sistema nervioso que pueda procesar las informaciones recibidas por los ojos, los oídos y la piel. Esa información llega a los receptores correspondientes en forma de ondas de luz, ondas de sonido y vibraciones. Naturalmente de esto forma parte todavía más que solamente aquello, pero estas son las bases. Si la energía es movimiento y la materia está en constante movimiento, entonces la materia es energía. Si el movimiento ocurre en ondas, también denominados frecuencias o vibraciones o radiaciones, entonces aquello que percibimos como materia consta de ondas de diferentes tipos. Y si un tipo de onda ejerce influencia sobre la acción de otro tipo de onda, tal como por ejemplo el viento sobre el agua o el fuego, y si los seres humanos encuentran métodos para generar ondas ellos mismos que tienen un efecto sobre la acción de otras ondas, ¿por qué entonces no se podría utilizar una capacidad de ese tipo con el fin de sanar? En todo caso, en este tema vamos a hacer una incursión. ¿De dónde vienen las ondas? Las ondas son puestas en movimiento por otras ondas. Si usted ha observado alguna vez cómo el viento pasa sobre un campo de trigo o sobre un prado, tal vez también ha notado que la presión del viento rueda en ondas sobre el campo y no aplasta de una sola vez toda la superficie. Eso es así porque el viento se mueve en forma de ondas. También los temblores se mueven en ondas. Incluso la luz solar se mueve en ondas. Nosotros partimos de la base de que todo se mueve en ondas y que las ondas generan ondas. La tensión producida por el estrés también se origina cuando dos ondas chocan. Pero si usted puede insertar otra onda más para desviar o modificar las ondas que chocan,
entonces puede desarrollarse el proceso natural de sanación. Y mientras más rápidamente realice usted eso, más rápidamente resulta la sanación. Existen 3 fuentes de energía que pueden emplearse para la sanación inmediata: la física, la emocional y la mental. La energía física. Existen innumerables métodos para emplear energía física con fines de sanación, tal como en las siguientes explicaciones acerca de la energía emocional y mental. Me concentraré en unos pocos métodos útiles. Agua. Sé muy bien que prácticamente cada persona tiene en claro lo importante que es beber más agua para evitar la deshidratación. Cuando el cuerpo se deshidrata, cae en un estado de estrés. Y la tensión que resulta de esto puede producir síntomas que al parecer nada tienen que ver con la falta de agua. Para mí mismo he descubierto lo siguiente. Cuando despierto con dolores en la mañana, casi siempre basta un vaso de agua o 2 para hacerlos desaparecer como por arte de magia. El efecto parece presentarse mucho más rápidamente que lo que demora en llegar el agua desde mi estómago hasta las células sedientas. Si parto de la suposición de que el agua se comporta como una onda energética, entonces podría decir que esa energía del agua desvía una o las 2 ondas de estrés que chocan y que por consiguiente esa disolución de la tensión le posibilita al cuerpo sanarse a sí mismo. He descubierto que 1 o 2 vasos de agua, aparte de tener efectos positivos inmediatos con dolores matutinos, también los tiene muchas veces con dolores de espalda, jaqueca, dolores de articulaciones, náuseas, resfrío o síntomas parecidos a los de la gripe y sensaciones de miedo. Otra propiedad sanadora del agua está conectada con su capacidad para neutralizar campos eléctricos positivos. Bajo determinadas condiciones se puede formar en la superficie del cuerpo y en su entorno inmediato un campo eléctrico estático que ocasiona un estrés considerable. Esto ocurre, entre otras cosas, con fuertes vientos secos. Aunque el campo eléctrico positivo se puede formar alrededor de todo el cuerpo, tiende a concentrarse donde se encuentren metales en contacto con la piel: anillos, gargantillas, brazaletes, relojes. La formación de uno de esos campos eléctricos puede producir que disminuyan algunos de los síntomas antes mencionados, como jaqueca o náuseas. Tomar una ducha o un baño, pasar una toalla húmeda por la piel y tocar con un dedo mojado el metal que está sobre la piel son en sí buenos medios para descargar el campo y producir alivio inmediato. Respiración. Obviamente es importante respirar, tan importante que en las diferentes culturas se han desarrollado técnicas especiales de respiración para proporcionarle salud, riqueza, sabiduría y una inmensa fuerza a los que las practican. Yo he experimentado durante años con bastantes métodos como respiración yoga, tántrica, daoística y gnóstica, con reversing y otros que son demasiados desconocidos como para nombrarlos ahora. Mi análisis ha dado como resultado que todos sus efectos beneficiosos se derivan de una técnica fundamental: la respiración profunda. La respiración se realiza en ondas, en forma adicional al ciclo de inhalación y exhalación. Existe un impulso de onda que al respirar circula hacia arriba y hacia abajo en el torso, a veces sincronizado con la respiración y a veces no. El propósito principal de la respiración es el abastecimiento de oxígeno de las células. Un efecto secundario importante es el hecho que la respiración actúa como bomba en el sistema linfático, que después puede eliminar tóxicos del cuerpo. Si las ondas respiratorias son pequeñas, es decir, con una respiración poco profunda, el cuerpo toma menos oxígeno y elimina menos tóxicos. Esto nos hace vulnerables a las enfermedades, disminuye el umbral del dolor, debilita el cuerpo y nubla el cerebro. Por medio de respiración profunda, solamente más profunda, no más rápida, eso cambia fundamentalmente. El problema con esto es, naturalmente, que todos nosotros tendemos a respirar poco profundo cuando tenemos estrés
y ese tipo de respiración se transforma en costumbre para muchos. La respiración profunda requiere a menudo un esfuerzo consciente. Con seguridad, es una buena idea practicar respirar profundo y pensar en hacerlo en situaciones de estrés, como una especie de método de primeros auxilios de autoayuda. En vez de poner delante de su escritorio un cartel que diga piensa, debería poner uno que diga respira. Para complementar la respiración profunda correcta, he encontrado una técnica de respiración que es sumamente útil. En algunas técnicas de yoga de respiración se le da importancia a contener la respiración por algunas unidades de cuenta, en uno o en los dos finales del ciclo respiratorio. Por ejemplo, usted inhalaría y contendría contando hasta 4. Después exhalaría e igualmente contendría hasta 4. Mis investigaciones han dado como resultado que esta técnica es de un gran valor fisiológico, por lo menos cuando la respiración se contiene al término de la inhalación. Dicho en forma sencilla, si usted contiene su respiración por algunos segundos al término de la inhalación, se produce una mejor mezcla de oxígeno y anhídrido carbónico, la cual se encarga que los glóbulos rojos puedan recibir más oxígeno. El efecto sanador inmediato se manifiesta en más energía, alivio más rápido del dolor y pensamiento más claro. El cojín de ondas. Tome un pedazo cuadrado de papel de aluminio de 30 centímetros por lado y cúbralo con un pedazo del mismo tamaño de papel celofán. El tipo autoadhesivo es el que mejor funciona. Ahora dóblelo varias veces para formar un adecuado cojín cuadrado o rectangular que puede colocar en una parte del cuerpo donde tenga molestias. No tiene importancia si el papel de aluminio está adentro o afuera. Usted puede fijar el cojín con una cinta adhesiva o de cualquier otra manera y dejarlo en la parte correspondiente hasta que ésta comience a mejorar. Esto tiene un efecto especialmente bueno con dolores, contusiones y náuseas, como también para acelerar todos los procesos de sanación posibles. La placa de ondas. Recorte de una hoja de acrílico o de poliéster, el tipo que se usa para ventanas o en marcos de cuadros, es el más adecuado, 2 cuadrados de 15 centímetros por lado, como también un cuadrado del mismo tamaño de papel de aluminio. Coloque el papel de aluminio entre los 2 cuadrados de plástico y péguelos. Use esta placa como platillo para agua u otros líquidos. Deje el líquido sobre la placa durante 30 segundos aproximadamente, para que se cargue con energía. Si usted bebe el líquido energetizado, su cuerpo experimentará sutiles efectos beneficiosos. Eso contribuye a mantener las tensiones en un nivel bajo. Además, el agua energetizada puede ser utilizada en forma local sobre la piel. También puede hacer placas de ondas de 30 centímetros de largo y usarlas como alfombrilla para poner los pies en el escritorio, delante del televisor o al lado de su cama. Muchas personas sentirán dentro de 1 o 2 minutos efectos estimulantes y fortificantes inmediatos si colocan sus pies, estando sentadas o de pie, sobre la placa de ondas.